Entonces vamos a comenzar ya con la... ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, Ok, excelente. bueno, en primer lugar, buenas noches. Como ya nos hemos presentado, mi nombre es Roberto Jáuregui y el tema que vamos a desarrollar es el contrato de trabajo y la dinámica de la exposición va a ser la siguiente. En primer lugar, vamos a tener una exposición de los aspectos teóricos y en esta parte vamos a procurar poner atención en los elementos esenciales del contrato de trabajo. Estos elementos nos van a permitir una correcta evaluación de las relaciones contractuales que se van a presentar. Durante esta etapa es importante tener silenciados los micrófonos para evitar interferencias. Luego vamos a pasar a desarrollar ejercicios de aplicación y una vez escuchada la teoría, entonces vamos a pasar a la evaluación de estos pequeños ejercicios. En la pantalla vamos a tener instrumentos de chat que vamos a utilizar. Seguidamente se formularán consultas donde podremos discutir las inquietudes que se hayan generado durante la clase o aclarar aquellos aspectos que requieran un mayor desarrollo. Y al final tendremos un momento para despedirnos y cerrar oficialmente la conferencia. Durante la conferencia se va a desarrollar o se va a observar las normas sobre etiqueta, es decir, vamos a esperar conducirnos correctamente tanto en nuestra escritura como en nuestras intervenciones. Pasemos entonces ya a la exposición teórica para que tenemos programada. Vamos a empezar entonces hablando acerca de el contrato de trabajo y vamos a recordar una situación que suele ocurrir. Alguna vez seguramente usted debe haber escuchado que alguna persona dice que está trabajando para otra, pero que está trabajando sin contrato. Esta es una situación muy curiosa porque hay muchas veces personas que se acercan a una consulta y te dicen, estoy trabajando, pero sin contrato. La pregunta es si es eso posible. ¿Es posible que alguien pueda prestar servicios para otra sin un contrato? Tal vez pueda aclararse un poco las cosas si consideramos la siguiente historia. Hace unos años, un colega me requirió involucrarme en un caso que se estaba ventilando en un juzgado y la tarea que se me encargaba consistía en preparar la apelación para un demandante que había perdido un juicio contra la empresa que él señalaba como su empleadora. La empresa estaba situada en Lima, él prestaba sus servicios en Trujillo y la empresa no tenía oficinas en la ciudad de Trujillo. Esto es lo que hacía particularmente interesante poder determinar si efectivamente este era un trabajador o no. Es decir, no habían controles de asistencia, no había horario de salida, se le había provisto de 2 teléfonos celulares, un Nestel, tarjetas de presentación, había un memo general con las políticas de ventas y comisiones, pero el trabajador no estaba en las planillas, o el demandante en todo caso no estaba en las planillas, y se le retribuía a través de una serie de depósitos bancarios. La cuestión que nos planteamos es que si esta circunstancia es realmente un contrato de trabajo, estamos frente a un contrato de trabajo. Por lo menos en primera instancia, el juez estimó que no. Y la razón que había dado para esta estimación es que Alberto actuaba libremente sin estar sujeto a ninguna subordinación, al no haber oficinas, al no haber una persona a quien le diera cuentas directamente en la ciudad de Trujillo, al no tener un horario de trabajo, el juez estimó aquí no hay una relación subordinada y por lo tanto no existe un contrato de trabajo. El logro de nuestra sesión entonces es que al final los participantes puedan reconocer los contratos de trabajo identificando sus elementos esenciales usando la herramienta Zoom. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es un contrato? Ese es el primer punto que tenemos que entender. ¿Cuándo estamos frente a un contrato en términos generales? Si lo analizamos desde una perspectiva social, desde una perspectiva, una mirada desde la sociedad, vamos a encontrar que los contratos son elementos de cohesión social. Es decir, estos instrumentos van a definir roles, funciones y obligaciones entre las personas. Va a haber un comprador, va a haber un vendedor, un arrendatario, un arrendador, un donante, etcétera. Nosotros realizamos usualmente una gran cantidad de estos contratos. Por ejemplo, este día probablemente hemos comprado pan o un lapicero o tomado un taxi o hemos dado alguna propina o hicimos podar el jardín.
Es decir, hemos celebrado una o varias compraventas, tal vez un par de locaciones de servicios y una donación sin siquiera haberlo percibido. No nos hemos dado cuenta, pero hemos estado realizando una serie de contratos. Todas estas acciones que pasan desapercibidas dan forma a una serie de relaciones sociales, de allí que podamos entender hasta cierto sentido todo este desarrollo de teorías contractualistas del siglo XVIII en las cuales se veía el mundo como resultado de una serie de acuerdos originarios. Sin embargo, todavía no hemos resuelto la cuestión del contrato. ¿Qué es esto que hacemos cada día de manera imperceptible y que genera esta serie de obligaciones entre nosotros? Un primer momento o un primer acercamiento a entender esta definición es que estamos frente a un acuerdo. Sin embargo, no es cualquier acuerdo. Por ejemplo, podemos acordar que salimos a dar un paseo o podemos acordar que vamos a ir a ver una película o podemos acordar que Messi no mereció el Balón de Oro del Mundial. En todos estos casos podemos tener acuerdos y sin embargo en ningún caso tenemos un contrato. ¿Qué es lo que hace que un acuerdo sea determinado o sea entendido o aceptado como un contrato? La condición básica es que un acuerdo es contrato cuando tiene un contenido de carácter patrimonial. Sus prestaciones tienen valoración económica y por eso forman parte del comercio de bienes y servicios. Por ejemplo, en el caso de una compraventa, podemos, o en un arrendamiento, o en el caso de una donación o una locación de servicios. Las prestaciones que las partes se están dando unos a otros, en el caso de la compraventa, si es un inmueble, este inmueble tiene un valor económico, si es una locación de servicios, eh, este peinado tiene un valor económico, o si es un arrendamiento, el uso de este bien tiene un valor económico. Entonces, los acuerdos que tienen un contenido patrimonial son básicamente contratos. Ahora, eso nos lleva a entender un poco más de cerca qué cosa es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo va a ser un acuerdo que va a tener como objeto la prestación de servicios personales y subordinados. El contrato de trabajo entonces puede definirse como un contrato de servicios, pero se separa de los contratos de servicios civiles como la locación de servicios o el contrato de obra por la ausencia de subordinación en estos contratos. Es decir, los contratos civiles tienen una naturaleza independiente y la condición de la prestación personal de servicios en los contratos civiles alcanza incluso a las personas jurídicas. Por ejemplo, un contrato de asesoría puede ser celebrado con un abogado o un contador, así como puede ser celebrado con un estudio contable o con un estudio jurídico. Es decir, esta prestación de servicios personal puede ser también prestado por una persona jurídica. En el caso de un contrato de trabajo, quien preste el servicio siempre va a ser una persona natural. De estos elementos podemos determinar ya entonces aquellos que vamos a considerar como elementos esenciales. Si ustedes se fijan en la diapositiva que tenemos aquí, hay ciertas palabras que están resaltadas con negritas. Estas negritas indican o resaltan los elementos esenciales del contrato de trabajo. Tenemos entonces una prestación personal, remuneración y subordinación. Ahora, estos elementos, estos componentes son los que nos permiten identificar un contrato de trabajo. Su importancia radica en que los contratos de trabajo son contratos relacionales, o como dirían los jueces en repetidas sentencias, son contratos realidad. ¿Qué significa esto? Significa que sus cláusulas mínimas están fijadas por la ley y sus especificaciones son desarrolladas en la relación entre las partes. Lo que está escrito en un documento, en los casos que hay un documento escrito, pasa a un segundo plano en función del principio de primacía de la realidad. Excluye la posibilidad de que un contrato pueda ser confundido con un contrato de locación de servicios, aun cuando su texto diga que es un contrato de locación de servicios. Primacía de la realidad implica que los hechos prevalecen sobre los documentos. Y en el supuesto de que alguien haya firmado un contrato de locación de servicios, pero en este contrato de locación de servicios se definen como prestaciones
principales servicios de tipo subordinado, entonces los elementos esenciales del contrato de trabajo nos permiten evaluar la presencia de efectivamente un verdadero contrato de trabajo. Estos elementos esenciales, entonces, como hemos mencionado hace un rato, son la prestación personal del servicio y en el caso de los contratos de trabajo debe ser prestados por una persona natural. Tenemos la prestación personal de servicios, la locación de servicios, donde esto puede extenderse a las personas jurídicas, como ya hemos dicho. En una asesoría contable puede ser realizada por un contador como por un estudio contable, por ejemplo. En el caso del contrato de trabajo, esto no puede ocurrir. Definitivamente, el servicio personal debe ser prestado por una persona natural. Un segundo elemento es la remuneración, es decir, la obligación del pago de la retribución. Y este es un elemento que podríamos decir aparece prácticamente en casi todos los contratos. Del momento en que hay una contraprestación que dar, va a aparecer siempre la obligación de dar una retribución. La subordinación, en cambio, va a ser el elemento clave, el elemento esencial, principal de un contrato de trabajo. ¿Qué entendemos por subordinación? El artículo 9 del Decreto Supremo 00397-TR nos plantea o nos define la subordinación de la siguiente manera. Dice que es o entendemos subordinación cuando el trabajador presta sus servicios bajo la dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de estas tareas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Veamos un ejemplo de cómo funcionan estos elementos en un caso concreto. Supongamos que tenemos una persona que ha sido contratada bajo un contrato civil de locación de servicios. Se supone entonces, por definición, la locación de servicios es una prestación personal e independiente, que esta persona no está subordinada a quien está tomando sus servicios. Y sin embargo, un día, esta persona recibe un memorando donde se le amonesta por no haber cumplido con ciertas obligaciones. La presencia de ese memorando sancionándole es una evidencia de subordinación. Y aun cuando el contrato que se haya suscrito aparezca en el papel como un contrato civil de locación de servicios, por efectos del principio de primacía de la realidad, vamos a entender entonces que estamos frente a un contrato de trabajo, al margen de lo que se haya hecho constar en el documento. La prestación personal y la retribución económica es posible que aparezcan en otro tipo de contratos, pero la subordinación es una característica particular del contrato de trabajo. Aquí es importante hacer una última indicación. Perciben que no se ha mencionado dentro de estos elementos típicos, estos elementos esenciales del contrato de trabajo, no hemos mencionado ni el horario de trabajo, ni la jornada como elementos esenciales. Y la razón es la siguiente. Un contrato de trabajo no necesariamente requiere de una jornada o un horario de trabajo. Existen trabajadores no sujetos a fiscalización de ingreso o salida, y sin embargo todos los trabajadores, aun cuando no cuentan con una jornada, están subordinados al empleador. Por ejemplo, si es una persona que se dedica a las ventas y tiene que realizar una serie de ventas que son fuera de la empresa, esta persona no va a estar sujeto a una fiscalización. Él sale a trabajar y no da cuenta de su horario de trabajo. Lo que la empresa le va a pedir es que cumpla ciertas metas. A pesar de que no hay jornada ni hay un horario de trabajo, entonces tenemos un contrato de trabajo porque permanece todavía la existencia de subordinación. Podría ocurrir también que se trata de un personal de dirección o un personal de confianza no sujeto a fiscalización. Por ejemplo, un jefe de una área, y a este jefe de esta área no se le controla el ingreso ni la salida, no está sujeto a una jornada de trabajo. Y eso no significa que no tenga un contrato de trabajo. Es decir, la jornada de trabajo y el horario de trabajo son elementos típicos, pero no esenciales en un contrato de trabajo. Ahora, para aclarar un poco más estas cosas, vamos a pasar entonces al desarrollo de algunos ejercicios que nos van a ayudar a aclarar estos conceptos que podrían estar un poco nebulosos. Bueno, esperaba que en esta parte pudiéramos tal vez usar nuestras herramientas de chat para poder permitir una colaboración conjunta
Si vamos aquí, tenemos nuestro espacio de chat y lo que vamos a hacer es preparar nuestras respuestas a los casos escribiendo aquí cuál es nuestro planteamiento. Entonces, el primer caso es el siguiente. La empresa MSK SA contrató los servicios de Jorge Fulano como abogado externo. Se le encarga una cartera de 50 clientes morosos con el objeto de iniciar procesos de cobranza extrajudicial y judicial, acordándose como honorarios el 5% de lo recuperado extrajudicialmente y el 8% de lo recuperado judicialmente. La cuestión es si este caso que se plantea es un contrato de trabajo. Entonces, abriendo nuestra ventana de chat, cada uno de nosotros, yo creo que tal vez en unos 2 o 3 minutos, va a plantear su postura sobre este punto. ¿Es un contrato de trabajo o no es un contrato de trabajo? Y para hacerlo, van a considerar si es que se dan o no los elementos esenciales del contrato de trabajo. Es decir, en primer lugar, tenemos una prestación personal del servicio. En segundo lugar, ¿existe algún tipo de retribución del servicio? En tercer lugar, ¿existe subordinación en el servicio? Entonces empezamos la actividad en este momento. Vamos a dar, yo creo que podemos tener unos 2 minutos para evaluar esto. No tiene que ser una respuesta muy extensa, es una... A ver, vamos a poner nuestro cronómetro y tenemos 2 minutos para evaluar esta primera circunstancia. Ok, entonces tenemos ya la respuesta al primer planteamiento. Vamos a ver un segundo caso y vamos a examinar si efectivamente se dan los elementos esenciales. La empresa MSK SA contrata los servicios de Juan Pérez como asistente de gerencia. Su horario de presentación de servicios es de lunes a sábado. Tiene que elaborar 8 horas diarias desde las 8 de la mañana, sin incluir 45 minutos de refrigerio a la 1 de la tarde. A cambio de sus servicios, Juan Pérez recibirá 2.300 soles mensuales. Muy bien, entonces... Uy, perdón. Sorry, tuve unos asuntos técnicos. Ok, entonces vamos a ver en ambos casos. En el primer caso, consideremos algunas cosas. En primer lugar, esta empresa está contratando los servicios de un abogado externo. Noten, la primera condición es que es externo. Y le va a encargar la recuperación de una serie de clientes
de cobranza. ¿En qué sentido esta empresa que tiene estos clientes podría disciplinar o sancionar a el abogado que realiza esa tarea? Esto usualmente ocurre, por ejemplo, en el sistema financiero. Un banco tiene una cartera de cobranza y el procedimiento que usa para este tipo de trabajo es el contrato de locación de servicios. No estamos frente a un contrato de trabajo en el primer caso. La razón está en justamente la ausencia de subordinación. Y esa es la parte difícil en la evaluación de estos casos. Y es lo siguiente, hay ciertas líneas muy similares entre un contrato de trabajo y una locación de servicios. En un contrato de locación de servicios va a existir un control, porque obviamente en una relación contractual siempre hay algún tipo de control. Quiero decir, si alguien me está cortando el pelo, yo voy a ejercer algún tipo de control en ese corte de pelo. Le voy a decir, no, te estás yendo mucho de este lado o muy poco del otro. Y sin embargo, no es una relación subordinada, a pesar de que existe ese control. En la locación de servicios entre un estudio de abogados y su cliente va a existir algún tipo de control en cuanto a las metas que se han generado. Pero lo que no va a existir es una reglamentación del trabajo. No le van a decir a él cómo va a plantear esa demanda, no le van a sancionar ni enviar un memo. Probablemente, si es que en todo caso no están satisfechos con el servicio, van a cancelar el contrato, van a resolverlo. En el segundo caso, en cambio, es mucho más evidente que existe subordinación. Hay elementos típicos de un contrato de trabajo, es un caso normal de una relación de trabajo, incluso el cargo es de asistente de gerencia, lo que implica ya que debe prestarse bajo la autoridad de alguien directamente. En el caso de, en el primer caso, nos sería difícil determinar quién es la autoridad a la cual está subordinado este abogado externo, porque realmente la relación se da entre MSKSA y el estudio o el abogado, ambos como dos personas. Va a existir tal vez algún mecanismo de control o de canal de conversación, pero no está dentro del organigrama de la empresa. Eso nos lleva a una situación un poco más complicada, y es el caso inicial. ¿Recuerdan? Cuando empezábamos el ejercicio de esta conferencia, pensábamos en este caso de Alberto y la empresa que estaba en Lima. Recordando un poco los elementos del caso. Decíamos que la empresa estaba en Lima, él estaba en Trujillo, la empresa no tenía ninguna sede en Trujillo, la empresa no tenía oficinas en Trujillo, y él estaba prestando estos servicios solamente con los celulares y el Nextel que le había provisto a la empresa. Le había dado tarjetas, le había dado un memo con políticas de ventas en general, una lista de precios básicamente, y le pagaban mediante retribuciones por cuenta bancaria. En primera instancia, el juez había estimado que no existía un contrato de trabajo porque decían no existe subordinación. ¿Qué es lo que piensan ustedes ahora en función de todo lo que hemos conversado? Esta es la última vez que vamos a usar ya el chat en esta última parte. ¿Cómo consideran este último caso? ¿Existirá o no existirá un contrato de trabajo en el caso de Alberto? Ok, muy bien. Entonces vamos a revelar un poco el misterio acerca de esta situación
Y para esto creo que es un buen momento para activar el audio, para pasar a esta última etapa de consultas. Eh, yo creo que de manera directa podemos aclarar más las cosas y generar un diálogo en esta última etapa. Entonces podemos activar nuestro audio si es que quisiéramos formular alguna pregunta sobre sobre la conferencia. Solamente voy a terminar esta parte planteando algunas cosas más. Cuando se presentó la apelación, las cosas en las que nos fijamos para evaluar si existía subordinación o no en este contrato fue la cuestión de los celulares y el Nextel. La pregunta que nos formulamos fue, ¿por qué le dieron celulares y un Nextel a esta persona? ¿Cuál es el sentido de darle un celular a un trabajador o a alguien? Y la conclusión a la que llegamos fue que, y fue lo que se presentó ante la sala laboral, fue que los celulares y el Nextel acreditaban precisamente una relación de subordinación, porque no se le había provisto estos celulares y este Nextel para mandarle saludos de cumpleaños, sino que justamente se le había provisto de estos celulares y de este Nextel para generar una relación de subordinación incluso más intensa de la que tiene un trabajador en, en una relación, digamos, típica de trabajo. Es decir, cuando a alguien le dan un celular de parte de la empresa, tiene que tener este celular encendido. Tenemos el caso de muchos trabajadores a los cuales se les llama la atención o se les sanciona solamente por el hecho de tenerlo apagado. En algunos casos, incluso en las noches, fuera del horario de trabajo. Este es un asunto más o menos serio, a tal punto que en países como Francia, por ejemplo, hay legislación laboral que prohíbe que una empresa obligue a un trabajador a tener encendidos los celulares de la empresa fuera del horario de trabajo. En el Perú todavía estamos un poco lentos en estas regulaciones, pero la sala estimó que precisamente el hecho de que ellos tuvieran un celular o un Nextel de la empresa acreditaba una relación de subordinación mucho más intensa que la de un trabajo regular y estableció que estábamos frente a un contrato de trabajo debido a que se había acreditado la subordinación. Es un tema muy interesante y a la vez hay una serie de situaciones en la realidad que podría darse. Pero, como hemos dicho, tal vez hay alguna consulta o algo que quisiéramos aclarar en este momento. Entonces, si hubiera alguna pregunta, pueden encender su audio y esa es una señal para que hay un deseo de formular alguna pregunta. Armando, dinos, ¿cuál es tu ¿Me escuchas? pregunta? Sí, claro que sí. Sí, no sé si me logran escuchar. ¿Sí, Roberto? Sí, es que estoy escuchando. Sí, buenas noches. Contigo, Roberto, y con Isabel, que me parece me está acompañando también en la videoconferencia. Muy interesante, práctica y sobre todo Sebastián. Yo una consulta que tenía, no sé si me alejo del tema, ¿qué Ujú. tan recurrente, qué tan recurrentes son estas situaciones que se prestan a irregularidades que de algún modo involucran a la persona y se dan situaciones, digamos, como el que ha presentado el caso de Alberto, en donde Ujú. aparentemente no está bien definido si realmente es un contrato, ¿no? Y por Ujú. otro lado, también preguntarte, recalcar la pregunta, ¿no? ¿Qué tan recurrentes son esas situaciones y qué ente del Estado se encarga de hacer el seguimiento, eh, supervisar que esas situaciones no se den, o si se dan, que hubieran sanciones para las empresas que se involucran en esta situación? Muy bien, muy excelente pregunta. Te la voy a replantear y me vas a confirmar si es la pregunta exacta. En primer lugar, ¿qué tan recurrentes son situaciones como las de Alberto? Y en segundo lugar, ¿qué está haciendo el Estado frente a estas circunstancias? ¿Esa es la pregunta? Sí, Muy bien. exacto.
Excelente. Entonces, ¿qué tan recurrente es? Es muy recurrente. Básicamente tenemos una estructura de oferta de empleo en la cual hay unas empresas que son grandes empresas, pero que son un pequeño reducido grupo de empresas. Y tenemos en la pirámide de la oferta laboral un gran número de empresas que corresponden a las microempresas y que muchas de ellas están dentro de un sector informal. Entonces, la, hay muchos casos de inobservancia de las reglas en cuanto a los contratos de trabajo. En algunos es por el tipo de economía de una microempresa, en la cual es una economía de supervivencia y donde aun cuando tuvieran las buenas intenciones de cumplir con toda la normativa, no alcanzan a poder cumplirla. De ahí que el Estado ha dado una serie de normas especiales para crear un régimen laboral un poco más asequible para este tipo de empresas. Sin embargo, aún así, existen empresas grandes que incurren también en este tipo de situaciones. ¿Qué cosa hace el Estado sobre esto? Hay varios intentos de desarrollo del Estado. Básicamente, uno de los ejes centrales es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Estado peruano tiene muchos desafíos realmente. Tienes problemas como la seguridad ciudadana, o otros problemas como el tema del narcotráfico, otros problemas como el asunto del crecimiento económico y la educación o los médicos, de tal modo que el sistema del Ministerio de Trabajo es sumamente pequeño, ¿no? Para poner un ejemplo, en Trujillo hay miles de empresas y sin embargo el número de inspectores no pasa de 20. La capacidad de ellos, aun cuando hacen visitas inspectivas durante todos los días, de abarcar todas estas empresas es muy, muy limitada. Uno de los elementos que introdujo el Estado hace poco fue la agilidad, el nuevo proceso laboral, un nuevo proceso mucho más interesante, mucho más breve, oral, más rápido, menos burocrático. Y esto es un elemento interesante, los efectos de cómo va a tratar o resolver o ayudar a solucionar el problema del tema de trabajo, el nuevo esquema laboral judicial, es algo que vamos a ver en los próximos años. Pero realmente el problema es mucho más complejo que la fiscalización. Tiene que ver con el desarrollo de los aspectos económicos. Otros países con menos normas laborales ofrecen mejores condiciones laborales, no tanto por la regla en sí o la fiscalización, sino porque hay una situación de, de desarrollo de los mercados laborales. Muy bien, me sale un mensaje de que ya debemos estar terminando por el tema del tiempo. Yo quiero agradecer a todos por su participación y, bueno, creo que tengo algo aquí más oficial sobre esto. Aquí. Muchas gracias entonces por participar por esta conferencia. Realmente es una experiencia muy interesante y espero que haya sido productiva para todos. Muchas gracias, Roberto. Me ha servido de una guía muy útil para poder también construir luego mi presentación y mi participación en el curso que están llevando. Te felicito por la claridad y todos los ejemplos y la manera como lo ha sido desarrollando. Ojalá que podamos tener otro encuentro por este medio más adelante. Muchas gracias. Excelente sesión, Roberto. Permíteme felicitarte y ya el feedback, la retroalimentación correspondiente te la estaré haciendo llegar en el foro. Muchas gracias. Muy bien, gracias por el tema. En realidad ha sido muy informativo. Gracias y hasta luego. Adiós. Adiós.